Hasta el 13 de febrero podrá inscribirse al programa Inmersión Colombia 2025 de la Silla Vacía. En 10 sesiones aprenderá de los principales temas de la agenda nacional, desde la economía hasta el cambio climático, pasando por la política y las artes. Conozca todos los detalles en el link de la descripción. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina del Ministerio de Defensa, que se queda sin su principal chef, Iván Velázquez. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 12 de febrero. Iván Velázquez se fue del ministerio de forma irrevocable. Esa palabra resuena porque cuando una renuncia de esa forma no hay negociación que valga. Al ministro de Defensa no le gustó, como a la mayoría del gabinete, aquel Consejo de Ministros que va a quedar en la posteridad. Pero Velázquez se va justo cuando peor está la seguridad en el país, que era su función en el Ministerio de Defensa. Hay crisis en el Catatumbo, en Chocó, en Cauca, en Arauca. Al mismo tiempo hay recambio en la dirección de la policía y baja moral en las fuerzas militares. Hoy hablamos de la receta que queda en defensa y los retos de quien quiera que sea el reemplazo del ministro que más duró en el gabinete de Petro. Santiago Rodríguez cubre seguridad en La Silla. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tati, por invitarme. Iván Velázquez va a pasar a la historia como el ministro que más duró en el gobierno Petro y fueron casi 3 años. Y el último en salir de la alineación original del gabinete. ¿Te sorprende que el ministro se haya ido? No, nos sorprendió en el sentido de que ya había rumores desde el Consejo de Ministros televisado sobre su posible salida. Y además, pues las 4 veces que ha habido remesón siempre sonó su nombre, pues por 2 cosas. Uno, el manejo de seguridad del gobierno, pues que él lideró, ha sido muy criticado por la oposición y un sector de la opinión pública. Entonces siempre cargaba con mucha presión por esto, pues tanto que enfrentó 2 mociones de censura en el Congreso. Por otro lado, su salida siempre sonaba pues porque siempre hay gente picando un río revuelto y queriendo ambientar un recambio en la que es quizá la cartera más importante del país y pues a las que muchos quieren llegar porque es un trampolín político. De acuerdo. Lo que sí creo es que a pesar de que no fuera sorpresivo, pues no era conveniente su salida en este momento. Ninguno parece un buen momento para que salga un ministro de Defensa, sobre todo en Colombia. Pero ¿por qué este momento en particular? Bueno, sí, claro, quizá nunca en Colombia es buen momento para cambiar el Mindefensa, pero además porque en este país pues no tenemos políticos con conocimientos del sector defensa y hay una enorme división entre lo militar y lo civil. Y cuando se nombra un ministro que por tradición es civil, pues le cuesta mucho el aprendizaje institucional de una fuerza pública de casi 500,000 personas y un presupuesto altísimo que aún así no termina siendo suficiente. Pero en este momento era especialmente complicado porque el panorama de seguridad es bien complejo, especialmente por la escalada violenta del ELN en el Catatumbo, allá en la frontera con Venezuela. Un nivel de violencia que no habíamos visto en décadas y que ha desatado una crisis humanitaria que ya deja 54,000 desplazados y 56 asesinatos confirmados en menos de un mes, según el Ministerio de Defensa. Para hacerle frente a esto, pues obviamente está de por medio de la conmoción interior, que tiene un componente militar importante. Esto en Catatumbo además puede ser una chispa para otras guerras pendientes y una nueva ola de violencia en otras regiones, como ya han advertido investigadores y analistas del conflicto. Por ejemplo, en la última semana el Chocó está sufriendo de nuevo la guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en el río San Juan, y ya van 15,000 confinados según la gobernadora de este departamento. A todo esto hay que sumarle lo que pasa en Cauca y Arauca, en Nariño, en Guaviare, y esto plantea un escenario pues bien complejo para las fuerzas militares. Ya en el Catatumbo movilizaron 1,000 tropas que tuvieron que sacar de algún lado, porque pues esto no es imprimir soldados y ya. De acuerdo, es que descuidas o quitas de un lado para fortalecer otro. Claro, y todo esto lo tiene que aprender y entender el próximo ministro de Defensa, que no sabemos quién será. Ahí hay un tiempo de aprendizaje y las situaciones de orden público pues no dan espera. Santiago, ¿y es por esto que se va el ministro de Defensa? ¿Porque ya le superaban las situaciones? ¿O fue por el Consejo de Ministros
que es la razón por la cual también se han ido otras ministras del gabinete, porque no parecía muy dispuesto él a irse así como así, pues por su talante y porque siempre se le vio muy firme con Petro. Sí, claro, pues no es muy claro oficialmente porque no tenemos la carta de renuncia y no sabemos sus términos más allá de que fue irrevocable. Además porque quienes conocen al ministro saben que es muy reservado y hermético y pues como con las otras renuncias este tema se ha manejado pues como de forma personal. Pero lo que sí sabemos es que el ministro no planeaba renunciar al menos hasta finales del año pasado. ¿Y entonces? En esa época pues él seguía firme con el gobierno y planeaba quedarse hasta el final. Ante la situación de orden público pues no estaba satisfecho, pero una fuente sí nos dijo que Velázquez sentía que estaba haciendo algo importante por cambiar sobre todo el funcionamiento del sector defensa, que fue el mandato con el que llegó, es decir, sacar la corrupción de la fuerza pública. Pero claramente todo esto cambió después del Consejo de Ministros televisado el martes pasado. Ahí físicamente se le vio incómodo. Muy, total. Claro, y guardó silencio casi todo el tiempo. Hizo una pequeña mención sobre pues, la difícil tarea que ha sido articularse en el gobierno alrededor del plan de misión Cauca. Pero sabemos que desde por lo menos el jueves de la semana pasada en su despacho había la sensación de que el ministro estaba por salir y se confirmó pues ayer. Ven, pero Santiago, se va el ministro de Defensa en esta situación, se va el director de la policía y las tropas. O sea, esta es una empresa de casi 500,000 personas. Claro, pues se pierde el liderazgo civil, pues la cúpula militar sigue siendo la misma. Eso pues da algo de estabilidad. El comandante de las fuerzas militares es el almirante Francisco Cubides, que viene desde el principio del gobierno y pues primero fue comandante de la Armada y ahora está como comandante general y eso da algo de continuidad. Pero sí es un momento difícil, no se puede negar. Sobre todo después de la crisis en Catatumbo, quedó en evidencia un flanco débil actualmente de las fuerzas, que son sus capacidades que se han venido reduciendo en los últimos años. Cada vez es más caro, por ejemplo, volar en helicóptero por el precio de la gasolina y pues el precio del mantenimiento. Incluso algunos helicópteros pues ya se han perdido por su ciclo de vida. Pero hay que decir igual que esta no es una crisis de este gobierno. De acuerdo. Pero particularmente las fuerzas militares ante todo esto lanzaron una campaña de moral para las tropas y tratando como de lanzar un mensaje para el país de apoyar a la fuerza pública. Literalmente pues busca mantener la unidad, la moral y el compromiso de las fuerzas militares. Esta es una estrategia que responde claramente a esta coyuntura y viene de las entrañas de las fuerzas militares, no del ministerio ni del gobierno. Eso muestra que tratan de posicionar por su cuenta este mensaje para ganar apoyo ciudadano. Y por otro lado también pues revitalizar el ánimo de las tropas, porque durante 2 años les dijeron pues que estuvieran a la expectativa y pararan las operaciones ofensivas contra grupos como el ELN por la paz total. Y ahora les toca lo contrario, ofensiva, iniciativa, persecución, y eso es difícil en el contexto actual de tantos frentes. Estaremos pendientes entonces de quién será el que tome la batuta del ministerio. Muchas gracias, Santiago, por pasar por acá. Gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Para hoy quedaron las sesiones extras en la Cámara de Representantes para tramitar la reforma a la salud. Ojo, el Ministerio del Interior está en cargo y el de Salud está en funciones presidenciales. A propósito, el presidente sigue en Emiratos Árabes en la cumbre de transición energética que también habla de inteligencia artificial. Mañana va a Doha, en Qatar. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.